Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 31, entre ser desobediente y montar la ola. Bueno, en los últimos documentos estuve hablando más que todo del contexto del arte contemporáneo, de que hay un canon, ya yo creo que desde los años 60 del siglo pasado, desde el arte pop, que hay un canon este, donde hay una vanguardia que le gana a las demás, o las vanguardias neodadaístas, o que se basan en el neodadaísmo, le ganan a las otras, o no sé si le ganan, sino que establecen una especie de pax, de paz romana, o sea, establecen una situación de empate, donde digamos, el último recurso de todo estilo artístico, de toda búsqueda artística, la última justificación es que el arte conceptual, la libertad que da el arte conceptual, un poco le da una luz verde a todo. Entonces, yo conté en los últimos documentos que eso me dio muchísima libertad, porque cuando me di cuenta de ese juego, un poco cuando salí de la facultad y me di cuenta de que eso estaba establecido, que ya estaba en la historia del arte y que entonces había una especie de carta de salvoconducto donde se podía tener una gran libertad. Entonces solté un poco los instintos que yo tenía por ejemplo, tener varios estilos de obra, que era algo que no había que hacer. Yo ya lo expliqué en los anteriores documentos, que bueno, que mis maestros o por lo menos la lógica era que uno tuviera una imagen muy, muy marcada, que se reconociera en la imagen de uno, tipo al estilo de muchos artistas, que se le reconoce la pincelada, la temática, el tipo de dibujo, el tipo de realismo, eh, y entonces eso que haga como una especie de estilo y de seguidores también de ese estilo, y entonces así uno tiene una carrera lógica de arte, ¿no? Eh, Eso fue entonces quizás la primer desobediencia, por eso el título es de la desobediencia, y montar la ola habla un poco de las dos posturas, ¿no? De ser desobediente, que es un poco el dadaísmo, marca la desobediencia mayor, ¿no? Porque ya directamente está en contra de todo. De hecho, el surrealismo es un poco un dadaísmo un poco más atenuado, más tranquilo, donde se vuelve a los materiales artísticos, se vuelve al objeto artístico. Aunque yo creo que el surrealismo, yo creo que eh, digamos, ese evento del dadaísmo y después el surrealismo, marcando una especie de, eh, sería como el surrealismo sería como una especie de dadaísmo más conservador o establecido, que se establece, pero que usa todos los avances del dadaísmo. Yo creo que ese primer juego entre esas dos vanguardias es lo que después se repite con las otras vanguardias. Porque, bueno, con el pop art y las otras vanguardias que le siguen, hay un juego también con el expresionismo abstracto, hay un juego con el surrealismo mucho, pero también con el surrealismo, lo que hace el surrealismo con el dadaísmo, ¿no? Que hace como que, esa vanguardia tan extrema del dadaísmo hace a lo demás neodadaísta. Y bueno, como dije, como traté de decir recién, es un último justificativo de todo, porque de esa forma uno puede hacer prácticamente cualquier cosa y ser y puede ser puede estar en una galería. Y eso, bueno, eso
Yo creo que yo siempre tuve una postura de sumar, no de restar. Y eso en vez de verlo como algo negativo o como que se estaba tirando, digamos, por la ventana todo lo que uno había aprendido con los maestros y todo lo que uno aprende, el esfuerzo de aprender a dibujar o de pintar o todo lo que es la técnica. En vez de enojarme, yo creo que, bueno, hay que aprender de todo, de la historia del arte del siglo XX y, bueno, del siglo XXI, y ver que hay muchos artistas que no se enojaron, sino que montaron la ola, como yo estoy haciendo esa imagen de un poco de la playa y qué pasa cuando hay una ola fuerte. Bueno, por ejemplo, en las playas argentinas las olas son fuertísimas, en el Atlántico, son fuertes, te tiran. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Uno si monta la ola, o sea, si se tira justo cuando va pasando la ola, quizás, eh, digamos, por arriba de la ola te lleva. La ola sería la moda, ¿no? La ola es la moda, la forma, lo moderno sería. Digamos, el neodadaísmo es la ola que viene desde 100 años, ¿no? Que existe, y que es una ola enorme donde dio, digamos que termina de dar vuelta el arte occidental, de darlo vuelta totalmente. No digo destruirlo, para nada, porque aunque uno, o sea, los artistas conceptuales, por ejemplo, que sean los más extremos de todas de los estilos que hay, que sean los directos herederos del neodadaísmo o del dadaísmo, yo creo que igual son artistas con una visión de artista que sigue siendo la visión de artista occidental. O sea, hay un montón de cosas que no se rompieron. No es que se rompió todo, sino que hay un montón de cosas que siguen estando. Y bueno, y también lo que dije en otros documentos, la libertad que te da. Porque, bueno, yo no la uso para hacer objetos, ni para pegar frutas en la pared, ni nada, pero sí me sirvió para tener muchísima soltura en el taller y hacer abstracción, hacer figuración, hacer arte de, eh, digamos, pintura de género, como puede ser la pintura histórica, que es un género muy clásico, muy respetado, la pintura histórica, pero hacerlo, digamos, no con el realismo de la pintura histórica tradicional, sino usar, por ejemplo, las vanguardias como herramientas. Bueno, así con las demás series, acá tengo justamente las series, y bueno, las pinturas también hacer pinturas narrativas, ir hacia la narración, un poco como conté en las anteriores documentos. El arte conceptual es narrativo, y cuando se establece un canon, empieza la narración, empiezan los artistas narrativos. Cuando ya se experimentó todo lo que se podía experimentar, eh, y ya hay una forma de hacer las cosas, que en este caso en el neodadaísmo sería la no forma, pero igual es una forma porque hay, una, hay unas reglas, aunque parezcan que no están las reglas, que sería respetar todas estas formas, entre comillas, experimentales, porque ya no son experimentales, ya se vienen haciendo hace mucho, pero para narrar. Y la palabra concepto, que siempre estuvo, porque todo el arte es conceptual, desde el inicio, o sea, eh, el arte, la imagen está unida al concepto, a algo que dice, a veces a una palabra, y la palabra está unida a esa imagen. O sea que hay un concepto, siempre el arte es conceptual, pero digamos que lo conceptual yo creo que también está muy unido a lo narrativo, a contar una historia. Y en definitiva, es esa historia la que va a marcar la diferencia entre los artistas. Eh,
por ejemplo, ya no importa el cómo, no hace falta pintar una obra al nivel de Durero ni del Bosco eh, para, para contar. Eso ya es lo que establece el arte contemporáneo, no hace falta. Ponemos una fruta en la pared y si logramos decir cosas y narrar algo y un concepto que, que sea que despierte un montón de otros conceptos y una narración, ya es suficiente. Pero hay que poder lograr eso, esa narración y ese concepto tan potente y que dispare otros conceptos y historias. Eh, y se puede hacer con una gran pintura como la Mona Lisa, que es un retrato pero que dice un montón de cosas, porque tiene una mirada, tiene una forma y tiene, digamos, es experimental, en ese momento era una obra experimental, pero también es una obra muy narrativa, aunque es un retrato, y dice un montón de cosas y se puede escribir, de hecho, hay novelas enteras que se basan en ese cuadro. O sea que se puede ser muy sutil, no hace falta hacer el Jardín de las Delicias para ser narrativo, puede ser un retrato solamente y hacer un concepto muy narrativo y muy novedoso. Porque en definitiva yo creo que también la narración se despierta cuando hay una novedad narrativa, cuando hay algo que sorprende y que despierta a, a la imaginación de los demás, del público. El mingitorio de Duchamp es eso, despierta un montón de cosas, se puede hablar, se puede escribir libros y libros sobre ese objeto en ese momento. Si lo ponemos en contexto, ahora parece una cosa muy, muy común, igual que el collage. El collage dadaísta es algo diferente, porque es un collage que ya se apropiaba, era muy de apropiarse de imágenes, eh, y ahí empieza a ver en esa apropiación y de ese juego de imágenes eh, una historia, una historia y muy potente, porque son con imágenes que ya están resueltas, con imágenes a veces que eran del diseño, ¿no? De la ilustración, imágenes perfectamente que ya estaban hechas para narrar, y entonces lograban un arte narrativo. ¿Eh? Eh, y bueno, entonces volviendo a este título, que sería el disparador de este documento, eh, ser desobediente es parte de intentar ser vanguardista, o estar dentro de la ola vanguardista, ¿no? De la moda, porque ya de por sí la postura de la vanguardia es ser desobediente. Pero ser desobediente también no es solamente eso, sino es quizás en algún momento no montar la ola, como yo conté, por ejemplo, cuando yo recién salgo de la facultad, no me puse a hacer objetos neodadaístas, como eran la moda y lo que estaba pasando en ese momento en los 90 en Buenos Aires, sino que me pongo a pintar, y me pongo a pintar series, empiezo las series, que son series muy narrativas, muy buscando un pop argentino, buscando eh, contar la historia de la Argentina, o buscar imágenes argentinas, o sea, todo un poco otro concepto, otra cosa. Ahí fui desobediente, no es que me puse a hacer lo que estaba la moda de ese momento. Pero también montar la ola fue tener la libertad que tenían ellos. No hacerlo, eh, digamos, de una forma eh, con un estilo quizás muy, buscando un estilo y una imagen, sino digamos, la libertad que tenían ya esos artistas neodadaístas, que pasaron a ser después los artistas conceptuales. O no, porque a veces no fueron conceptuales, fueron más quizás neosurrealistas, algunos de los 90.
de los artistas de los 90 argentinos, o sea, de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, entonces montar la ola fue eso también, fue tampoco hacer lo que querían mis maestros, o que me decían, no que querían para mí, sino que era lo que decían, de tener un estilo muy, muy inconfundible, como muchos artistas tienen, que uno ve y dice, muchos artistas realistas o figurativos, como puede ser Bacon, por ejemplo, que uno es un estilo muy, muy potente, muy él, o Picasso, sino, aunque Picasso absorbía continuamente, ¿no? De todos, pero bueno, él lograba que fueran Picasso lo que después hacía, pero bueno, no preocuparme por eso, porque bueno, ya como conté en otro documento, cuando yo tenía algunos artistas que habían ido a la facultad, o algunos ni terminaban la facultad, yo terminé la facultad, eh, y intentaban ser conceptuales, no muchos, había dos o tres, y yo veía, y yo ya vi, digamos, cómo era, ¿no? No en una foto y algo que pasaba, digamos, lejos, en otro país, sino vi un poco en el taller de ese artista, o de esos artistas, cómo lo hacían, que juntaban, bueno, como hacían los dadaístas, juntaban de desechos, y de eso hacían un objeto y trataban de hacer un discurso artístico con ese objeto. Yo lo que vi es que esa libertad, había una libertad de que no importaba de que eso tuviera una firma. No una firma de firma, porque lo podían firmar con su nombre. Que no tuviera firma en el sentido de que no se reconociera que fuera de alguien. No había una forma de reconocer, porque cualquier niño, si uno le da un montón de elementos, hace lo mismo, hace un collage. Lo mismo el collage. El collage en general es irreconocible, es muy difícil saber esto es de tal persona cuando hace collage. Porque la mayoría tiende a hacer 4 o 5 formas de collage. No hay un collage de una forma que quizás es más con pocas imágenes, otro que es muy detallista, que es más al estilo del Bosco. Y esos artistas se parecen mucho, porque como no tienen un trazo, bueno, que todos esos artistas no les importara eso, a mí, yo repito, me dio esa libertad para poder entonces hacer varios estilos, pero pintados. O sea, yo es como que siempre estoy entre estas dos vertientes, entre ser desobediente, ¿no? Y montar la ola. O sea, montar la ola sería lograr ese movimiento, esa moda, seguir esa moda del arte conceptual o neodadaísmo, para poder tener la libertad de hacer un montón de estilos, o un montón de formas diferentes, no una forma para narrar, sino distintas formas también para narrar, y que no me importe eso. Y si quiero hacer algo también abstracto, sin que no sea narrativo, también no habría problema. O sea, tener esa libertad de ir, digamos que todavía no era, hoy en día, igual hay un montón de artistas que hacen abstracto y figurativo, pero digamos que a mí me sirvió, estoy hablando un poco del crecimiento mío, que a mí me sirvió muchísimo para soltarme y que me justifique hacer eso, de hacer un montón de estilos, un montón de búsquedas que a veces no tienen que ver una con la otra. Que digamos, para mis maestros era algo imposible, era algo que no había que hacer. De hecho, y también sacar de todos lados, no solamente de artistas, sino sacar del cómic, sacar de la ilustración, sacar de todos lados, como hacían los dadaístas, los neodadaístas, bueno, el arte pop, bueno. O sea, tratar de que todo eso me sirviera como imagen para sacar, como herramienta, como la imagen de esas vanguardias como herramienta discursiva, pero también que me sirva como justificativo, como apoyo teórico para decir, bueno, yo puedo tener esa libertad también, si ellos lo tienen, y están aceptados y están adentro, están en el sistema artístico ya. Eso, que un poco, bueno,
En el pop se ve claramente, o en el surrealismo, cómo se apoyan del dadaísmo. Se apoyan de algo que va muy lejos, como el dadaísmo, y estas vanguardias que no eran tan extremas ni revolucionarias, se apoyan en el dadaísmo para hacer después lo que ellos querían. Y muchos artistas hacen así. Hay artistas realistas del siglo XXI, realistas, que son consagrados, y la justificación de ser consagrados es el arte conceptual, porque si no serían artistas claramente, eh, digamos, fuera de su tiempo. Serían artistas que no se podrían ver, no se podría ver eso como una búsqueda seria, porque serían artistas que no estarían dentro de su tiempo, serían como especie de quizás de investigadores del pasado o de la historia del arte, pero el dadaísmo y el arte conceptual, el neodadaísmo, hace que eso esté también dentro de lo contemporáneo, y de lo contemporáneo digamos, de alta cultura, o sea, de galería, de bienal. Esto es algo que está pasando, que pasa yo creo que a partir de los 90. A mí yo lo veo así, porque hasta un poco antes de eso no estaba tan claro. Que un artista, por ejemplo, que pinta un realismo casi que podría ser una figuración casi clasicista, se podría decir, aunque puede ser una temática muy actual, pueda estar en una galería de altísimo nivel o en una bienal. Y es algo que se fue modificando. ¿Por qué? Bueno, porque, eh, digamos, eh, son artistas, esos artistas que han montado la ola que sería del canon del arte conceptual, del canon del neodadaísmo. Yo creo que para mí es la vanguardia que es un poco la suprema, la que se puede decir que, desde, que pasa por todo el siglo XX y la más influyente, porque deja un montón de otras vanguardias y artistas que se basan en la libertad del neodadaísmo, en la postura neodadaísta. Y, y bueno, eso era el, digamos, el documento que quería decir, que quizás ya lo dije en los anteriores documentos. Eh, Después, se puede ilustrar quizás en alguna, para no irme sin mostrar alguna imagen, porque al final hablé y no mostré nada. Yo creo que en la de fútbol se ve claramente que hay algo que es pop, pero donde mezcla un montón de cosas, un montón de estilos, que, algunos son podrían ser dibujos de medievales, y expresionismo, eh, bueno, retratos, por ejemplo, estos retratos son retratos que yo me estoy basando en retratos antiguos griegos. eh, y bueno, yo creo que en todas las series, más que todas las series de costumbres argentinas, se ve claramente eso, que puedo usar todo a modo de, digamos, de herramienta y con libertad absoluta. Bueno, la histórica también. Quizás en las otras es más una búsqueda más moderna, no posmoderna, o no, digamos, no, la palabra no es posmoderna, sino sería una búsqueda narrativa y libre dentro de la narración, sino quizás en las otras soy más de investigar, como puede ser el abstracto. Pero bueno, en la obra Gente también podría ser muy parecida a la de Costumbres Argentinas porque es costumbrista también. Po- digamos, podría poner en la de Gente Argentina. Podría ser también y estaría dentro de Costumbres Argentinas, podría unirlas. Y tanto Gente, que son, bueno, reuniones sociales,
que son como fiestas y risas y miradas, que son las que yo vivo acá. Así que yo no sé si podría ser una especie de búsqueda de también un costumbrismo argentino en las reuniones sociales, en la de playa también, bueno, todas hay gente, gente del barrio ni hablar, porque son todas dibujos y caricaturas de gente que yo veo en la calle, lógicamente. Bueno, hablando de la calle, también yo creo que en realidad a todas estas ecuaciones, digamos, y estrategias, lo que siempre hay que agregarle, que yo eso sí me lo dijeron mis maestros desde el principio y es lo que hay que intentar es agregarle la calle, justamente. Porque todas estas estrategias, si uno no tiene un dibujo y un estudio de la calle sería dibujar lo que está pasando en ese momento, dibujar directamente en la calle o por lo menos eh, sí, dibujarlo, la calle puede ser o el ambiente donde uno está, no tiene que ser en la calle. Yo fui directamente a dibujar en la calle, pero bueno, podría ser, no sé, ser muy observador. O sea, yo creo que hay que ser muy, muy observador para que estas estrategias sirvan también. Porque si no, puede ser hacer una estrategia que puede ser, bueno, tener una actitud entre desobediente y también montar la moda, sería no la ola, la moda. Eh, si uno no le agrega algo que está en la calle, que sería la novedad de dibujar la naturaleza, ¿no? Que siempre es una novedad, dibujar la gente y sus formas de vestirse y de cómo camina y de cómo habla, también es dibujar la naturaleza. Podría ser dibujar un árbol también. Pero digamos, si uno le agrega un poco el estudio de la naturaleza, puede ser el resultado muy artificial. Entonces es muy importante también basarse y estudiar la naturaleza. Yo digo la calle porque yo me basé mucho en dibujos de la calle. Pero, y si no es la naturaleza, estar con una antena muy, muy abierta a lo que está pasando. Porque si no, estas estrategias que pueden llegar a ser un resultado muy artificial, muy obvio también, porque son las estrategias de todos. Tampoco es la gran estrategia, sino que hay muchos artistas que siguen estas estrategias. O sea que hay que agregarle algo personal también, quizás también algo personal, algo de lo que vemos, algo personal, y eso le da un poco de vida a la estrategia de qué pintamos, en definitiva es qué dibujamos, qué pintamos, qué contamos. Bueno, me parece que hasta acá está bien lo que quería decir. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto.